El año es 2005. Estás afuera de un cine esperando para ver la nueva película de Batman, esta vez dirigida por Christopher Nolan, quien hasta ese entonces había dirigido Memento e Insomnia. Se ve como un director prometedor y con gran visión, pero no está seguro. Después de todo, la última vez que vimos a Batman en la gran pantalla fue en 1997 con Batman y Robin, y sabemos cómo fue aquello. El tráiler de Batman Begins nos muestra algo oscuro y serio, sin embargo, no hay mucha esperanza realmente. Aún así, entras a verla y la película inicia con esto. Aparte, la historia de Batman no inicia sino hasta 40 minutos dentro de la película. Si nos impresionan por esto es porque no entienden la importancia de aquello. Hasta la fecha ya habían habido 4 películas de Batman, sin embargo todas estas se centraban en Batman, no en Bruce Wayne. Aparte, ninguna de ellas quería mostrar cómo Bruce Wayne se convirtió en Batman. Hasta el 2005 fue que miles de millones de personas del mundo que no leían los cómics vieron quién era realmente Bruce Wayne. Ya no era un viejo pretendiendo ser joven, ya no era un tipo divertido que tenía una batitarjeta, ahora era alguien deprimido que parecía tan loco como sus villanos, sediento de venganza y violencia, y por si fuera poco, Nolan nos lo presenta sin ser Batman por 40 minutos, cosa que nadie haría en su sano juicio si quiere mantener a la audiencia feliz, a menos de que estuviese completamente seguro de lo que hace, y eso tenía Nolan: confianza. La historia de Batman Begins es una historia bastante rocosa. El guión pasaría de ser Batman de Tim Burton a hacer su propia historia de origen en las manos de Darren Aronofsky, quien quería tomar la historia de Batman y darle un giro más realista basándose en el cómic de Batman Year One, lo cual volvería a Bruce Wayne en un vagabundo cuya baticueva estaba en un subterráneo abandonado y cuyo batimóvil era un auto normal, y era una apertura bastante severa del personaje. Sin embargo, en 2003 se contrataría a Nolan para dirigirla y a David S. Goyer para escribir el guión junto a Christopher. Nolan y Goyer mostraban deseos de rebotear la franquicia y empezar con algo nuevo. Nolan sentía que las películas anteriores de Batman eran ejercicios de estilo, más no de drama, no de desarrollo, por lo que su historia sería basada en una realidad como la nuestra y su Bruce Wayne sería un romántico, lo cual haría que la audiencia se interesara tanto en Batman como en Bruce. Y no solo eso, sino que Batman y Robin inicia con una pelea ridícula sobre patines. Sin embargo, esta inicia con Bruce Wayne vagando de lugar en lugar en búsqueda de entrenamiento. De hecho, nos damos cuenta de que es un Bruce mucho más violento e inclusive uno mucho más agresivo. Sin embargo, Nolan no tendría problema con que Warner dijese que la película no fuese calificación R, porque quería hacer una película que su versión de 11 años amara ver, y lo logró sin perder la madurez del guión. El miedo es el tema central de la película. El miedo de Bruce de no poder cumplir su promesa, su miedo de perder a Rachel y su miedo de ser tan pasivo como lo fue su padre. Nolan se aleja completamente de la extravagancia del gótica de las anteriores películas y se centra en una que se asemeja más a la gótica de año 1, similar a Nueva York y llena de indigentes, suciedad y mafiosos sacados de mi cómic favorito de Batman, El Largo Halloween. Sin embargo, la utilización de este cómic sería hasta su siguiente película. Por el momento lo que tenemos es una historia acerca de un Bruce Wayne completamente corrompido, uno que no le importa la ciudad y que no le importa el legado de sus padres, solo quiere venganza, hasta el punto en el que Bruce va al juicio de quien mató a sus padres para intentar asesinarlo. Es aquí cuando se da cuenta de lo bajo que ha caído y empieza su búsqueda. Bruce inicia como alguien que busca una venganza egoísta, una que solamente va a satisfacerlo a él, aunque realmente sabemos que eso no hubiese pasado. Pero conforme avanza la película descubre que no todo es tan sencillo como acabar con un ladrón callejero, y con eso se acaba el crimen de Gótica. Por ello la trama de los mafiosos y Ra's al Ghul está tan conectada. Los mafiosos son lo que ocurre cuando nadie hace nada, y Ra's al Ghul es lo que ocurre cuando alguien como Bruce toma decisiones drásticas. Y en la mitad de todo esto está Batman, manteniendo un balance en la ciudad. No solo eso, sino que la historia implementa la subtrama del miedo en cada aspecto de su guión, desde el deseo de Bruce por infundir miedo en los criminales hasta el plan de Ra's al Ghul para utilizar el miedo de Gótica en su contra y destruirla en el proceso, pasando por el miedo infundido por Falcone y su mafia contra la gente común y el miedo creado por Crane para controlar a los ricos y poderosos. Sin embargo, aunque su propio título, marketing y presentación nos digan lo contrario, Batman Begins no es solamente una historia de origen, es el nacimiento del verdadero Batman y de una nueva era en el cine, una marcada principalmente por Nolan y su manejo de un realismo mezclado con elementos mágicos o fantasiosos para contrastar perfectamente. Por supuesto, sus películas siguen siendo blockbusters, pero son blockbusters que intentan ser más que aquello. El soundtrack exagerado de las películas de Burton ahora es cambiado por una orquesta que utiliza elementos de la ópera para evocar esa sensación de grandeza cuando Batman está salvando a alguien, coros y violines para momentos importantes y, nunca mejor dicho, teatrales.
El traje ya no es pegado y ya no es de látex, sino una armadura originalmente hecha para los militares. Este Batman sabe que su traje es ridículo, pero al mismo tiempo sabe que la única forma en la que puede infundir miedo es usando la teatricalidad de los ninjas y la oscuridad a su favor para crear un mito, una leyenda urbana, cosa que se ejemplifica perfectamente en esta escena. Y todo esto se logra sin sacrificar la esencia del personaje. De hecho, todo esto se mezcla para dar una de las mejores escenas de persecución del cine. Una que mezcla un perfecto manejo de cámara con efectos prácticos y una hermosa orquesta de fondo que eleva la escena a un nivel teatral. No solamente aquello, sino que Goyer y Nolan hacen que personajes como el comisario Gordon por fin tengan la importancia que merece como el eterno aliado de Bruce, y decide dejar de lado personajes como Robin para centrarse en su relación con su mentor Alfred y sus problemas internos. Sin embargo, una película de más de 2 horas, por muy buena que sea, sigue siendo una película algo larga y puede hacer que la película pierda el ritmo en algunas partes. Sin embargo, en este caso, su ritmo es bastante dinámico y bueno, ya que cada acto no solo nos muestra nuevas amenazas, sino que al final de cada una de ellas nos da información de tanto Bruce como de la ciudad. La película inicia como una película de origen, tanto como para Bruce como para su mundo, Gótica. Sin embargo, el primer acto acaba cuando la sed de venganza de Bruce es destruida, cuando entiende que en orden de vencer a la oscuridad que plaga Gótica, debe ser distinto y no un asesino más. Luego de la pelea en el templo, este cree haber acabado con Ra's al Ghul y por fin entiende lo que necesita hacer. Su segundo acto ahora se basa en empezar a crear a Batman, el mito. Este acto es marcado principalmente por su enfrentamiento contra el espantapájaros y porque se encuentra con alguien que está dispuesto a utilizar sus propios miedos en su contra. Este acto acaba con la destrucción del espantapájaros y para el final de esta parte ya está establecido el Batman que tanto conocemos. Sin embargo, este progreso no se siente forzado, no aparece de la nada. Para cuando por fin lo atrapa, ya había sido vencido por el antes. Inclusive la primera vez que este salta al vacío se golpea y casi falla la caída. Su progreso no nos parece agresivo porque hemos visto cada paso que ha dado y para el último acto llega la culminación de cada aspecto anterior de la película. Bruce enfrenta a alguien que pensaba como su anterior yo, en la forma de Ra's al Ghul. Alguien también empapado por la búsqueda de la justicia, pero alguien que al igual que como Bruce pensaba al principio, cree que la única forma en la que se puede salvar a Gótica es a través de la muerte. También mientras que al principio huía del miedo de su trauma, ahora lo aprovecha y se vuelve ese miedo. Mientras que al principio este iba a usar un arma para matar al asesino de su padre, ahora evita que Rachel haga lo mismo que él intentó. Y mientras que al principio la película nos mostraba la grandeza del tren creado por su padre, que con el tiempo ha sido completamente corrompido, Bruce acaba con Ra's al Ghul destruyendo lo último que quedaba de la memoria de su padre en la ciudad. Ahora Gótica no está siendo protegida por Thomas Wayne, sino que está siendo protegida por su hijo. Batman es mi personaje de cómic favorito desde que tengo memoria, y Nolan tuvo mucho que ver con ello. Por supuesto, hay miles de videos acerca de The Dark Knight y Rises, pero siempre se olvida la más infravalorada de todas, la olvidada, la que cambió por completo a Batman. Por supuesto, la película no es perfecta, pero tuvo un gran impacto en el cine de superhéroes hasta el punto en el que Roger Ebert, que en paz descanse, Batman Begins is the 5th Batman movie, but the first one to get it right, to get it absolutely right. Era la película que todos los fans esperaban. Es seria y madura sin ser deprimente y tiene carisma sin tener una ciega confianza en sí misma. La fotografía es hermosa y a momentos simplemente no parece una película de superhéroes. Toma todo lo que hace a Batman grande y lo sube de nivel. En 2 horas 20 minutos, Nolan y Goyer han mostrado el mito de Batman siendo creado y perfeccionado en contraste con cada versión anterior de Batman. Es violento sin ser un asesino, es carismático sin ser soso y su relación con Alfred deja de ser la de un niño rico y su mayordomo y ahora es una figura paterna. El Batimóvil es impactante, la Baticueva es enorme y ante todo, él es Bruce Wayne, no solamente Batman. La película acaba con una referencia a un nuevo villano, el Joker, y sientes que has salido de la mejor película de origen de un superhéroe, y entonces sales del cine. No puedes creer lo que viste y obviamente evitas el callejón como medida obligatoria, y te vas a casa creyendo que no podría perfeccionarse. No hay manera en la que esto podría ponerse mejor. Sin embargo, no podrías estar más equivocado.